Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Nos toca hablar de los impedimentos. Como digo, ahora se han visto en la actualidad, la Iglesia ha disminuido notabilísimamente los impedimentos. Antes los había muchos y eran complicados de determinar. Dice el Canon 1073, impedimento dirimente es invalidante. Dirimir es invalidar, hace inválido el matrimonio. Inhabilita a la persona para contraer matrimonio válidamente. Impedimento dirimente. Inhabilita a la persona para contraer válidamente. Bien, se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo, en caso contrario es oculto. Bien, fuera de los impedimentos dirimentes, la Iglesia no puede impedir el matrimonio más que temporalmente. Si realmente no estuvieran preparados, dice el Canon 1077.1. ¿Puede el ordinario del lugar prohibir en un caso particular el matrimonio a sus propios súbditos, donde quiera que residan, y a todos los que de hecho moren en su territorio, pero solo temporalmente por causa grave y mientras ésta dure? O sea que el obispo sí puede prohibir por un tiempo el matrimonio para que lo piensen mejor, porque ve que es una inmadurez, que es que porque simple y sencillamente el matrimonio no va para ninguna parte. Hay muchos matrimonios que se quieren contraer de esta manera. Podría contarles cientos de historietas respecto a esto. Estos impedimentos, el Canon 1078, aquí entra el peligro de muerte que habíamos visto, dice, exceptuados aquellos impedimentos cuya dispensa se reserva la sede apostólica, a Roma, el ordinario del lugar puede dispensar de todos los impedimentos de derecho eclesiástico a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar en el que residan, y a todos los que de hecho moren en su territorio. 2. Los impedimentos cuya dispensa se reserva la sede apostólica son el impedimento que proviene de haber recibido las sagradas órdenes, o el voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso de derecho pontificio. Antiguamente era diferente. Los impedimentos, los votos solemnes eran impedimento dirimente. En la actualidad, el orden sagrado y los votos en un instituto de derecho pontificio, los votos públicos de perpetua castidad, votos perpetuos, dirimen el matrimonio. Es decir, no se puede casar sin obtener la dispensa. Segundo, el impedimento de crimen del que se trata en el 1090, el famoso conyugicidio, ¿verdad? Si alguien, intuito persona, es decir, para casarme con fulana de tal, cometo el homicidio o maquino el homicidio de la otra parte, vamos a ver los tres casos que hay, evidentemente que estoy contrayendo inválidamente. Yo, como muchos años atendí la penitenciaría, tuve pues el gusto en ese de dispensar y de que varios conyugicidas contrajeran matrimonio. Tercero, había que nunca se concede dispensa del impedimento consanguinidad en línea recta, padres o hijos, o en línea recta, nietos, o bien en consanguinidad de línea colateral de hermanos, aunque en esto, como vamos a ver, puede haber alguna excepción en el de hermanos. 1079 lo completamos. En peligro de muerte, el ordinario del lugar puede dispensar a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar donde residen, y a todos los que de hecho moran en su territorio, tanto de la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio, incluso los testigos, si contraen, por ejemplo, en terapia intensiva,
como de todos y cada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, ya sean públicos, ya ocultos, excepto el impedimento sagrado del orden del presbiterado. Bien, aquí tenemos que decir una cosa, que esto del presbiterado no se había puesto, pero el Papa Juan Pablo II, de puño y letra, quiso que subsistiera este impedimento como no dispensable, ni aun en el peligro de muerte, a menos que se haga la debida tramitación de pérdida del estado clerical. También es importante que el ordinario, y vamos a ver los que sustituyen al ordinario, pueden dispensar de todos los impedimentos de derecho eclesiástico, todos, menos este. Y aquí hay una cosa muy bonita. El obispo, el sacerdote y el diácono tienen la misma extensión para dispensar impedimentos. O sea, lo mismo que puede el señor arzobispo en peligro de muerte, es lo mismo que puedo yo o cualquier otro párroco o sacerdote de la diócesis, es lo mismo que puede cualquier diácono de la diócesis. Es una cosa muy interesante que en esto los tres ministros están equiparados, tanto cuando dispensan un impedimento en peligro de muerte. Lo mismo puede el diácono, lo mismo puede el sacerdote, lo mismo puede el obispo. Parágrafo segundo. En las mismas circunstancias, tiene la facultad de dispensar el párroco, el ministro sagrado debidamente delegado, el sacerdote delegado, el sacerdote o diácono que asiste en el matrimonio a tenor del canon 1116. El sacerdote o diácono que asisten en peligro de muerte o en otras circunstancias que no hemos visto del canon 1116. El sacerdote que asiste en peligro de muerte puede dispensar también de los impedimentos. En el peligro de muerte, el confesor también puede dispensar en el foro interno sacramental. Si, por ejemplo, nadie sabe, más que yo, que esta muchacha es prima hermana mía, nadie sabe, es un secreto, y yo me voy a casar con ella, puede obtenerse la dispensa en el confesionario. Bien. Vamos a seguir con los cánones. También otra manera de obtener la dispensa de los impedimentos es la sagrada penitenciaria. Algún día lo mencionaremos. Yo trabajo mucho con la penitenciaria apostólica, que es el tribunal de Roma en el foro interno, para, por ejemplo, convalidar matrimonios, obtener dispensas, obtener una serie de cosas que puede uno, sobre todo en orden a regularizar el matrimonio. Regularizar el matrimonio se puede hacer a través de la Sagrada Penitenciaria. Se escribe a Roma y se pide la gracia para poder revalidar o convalidar el matrimonio. Esto es muy sencillo para los que más o menos sabemos esto, y saca uno a mucha gente del hoyo que de otra manera no saldría con los métodos normales de tramitación. Bien, viene ahora el estudio de los impedimentos ya en concreto. ¿Cuáles son los impedimentos? Primero, edad. Aquí para algunos pueden sufrir una cierta, como estamos tan influidos por la ley civil, la ley de la Iglesia no es la ley civil. Porque para la Iglesia, y esto viene del derecho romano, no pensemos que la Iglesia lo sacó de la manga. El derecho romano indicaba para el matrimonio ser puber, fíjense nada más qué temprana edad. La Iglesia, para la validez en todo el mundo, independientemente de la cosa civil de que se tenga que pedir permiso o de las otras circunstancias que a veces son complicadas, no puede contraer válidamente el matrimonio que no haya cumplido 16 años, ni la mujer antes de los 14, también cumplidos. 14 y 16. Otra cosa es la edad legal. La edad legal ahora son 18 años, otro tiempo eran 21. Todos los que contraían de menos de 21 años hasta hace unos años tenían que obtener permiso o buscar el mecanismo legal si los papás no le daban el permiso para casarse. El mecanismo civil legal.
Puede ser la conferencia episcopal establecer una edad superior para la celebración lícita del matrimonio. Puede la conferencia episcopal decir, pero es nada más lícitamente, no es para la validez, por ejemplo, los 18 años. Los 18 años, entonces, significa 18 que puedes contraer lícitamente hasta llegar a esa edad, pero si contraes teniendo 14, ella y él 16, contrajiste válidamente. Aquí difiere muchísimo porque la Iglesia es universal, hay pueblos que contraen muy jóvenes, es tan difícil legislar en esto, pero así se ha mantenido. Y ahora con el problema de la paidofilia, y eso es un verdadero problema en cada parte del mundo, porque cada parte del mundo tiene su propia legislación y quiere que la iglesia entre a esa legislación. 1084. La impotencia. La impotencia no es esterilidad, primero. Una persona puede ser apta para los actos matrimoniales y no tener descendencia por otros problemas. Entonces, nos tiene que quedar claro que impotencia no es esterilidad. Impotencia es la incapacidad para hacer en forma humana los actos conyugales que se requieren en el matrimonio, ¿verdad? La famosa consumación. La consumación. Aquí hay varios criterios, varios aspectos que tenemos que aclarar. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Hola amigos, yo soy John Caro y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Koinonia Media. Las 24 horas del día. Koinonia Media. Los 7 días de la semana. Koinonia Media. Los 365 días del año. Síguenos en www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Media. Levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley Aplicada, Ley Aplicada, Ley Aplicada. Los cánones son muy claros respecto a la impotencia. Es un verbo latino que nuestro pueblo traduce muy bien, aunque parece ser como que la gente lo siente rudo, que es como una grosería. Se llama impotencia coeundi. La impotencia que diría en el matrimonio es la impotencia coeundi. ¿Cómo se traduce coeundi? Yo no he encontrado entre mis alumnos quien lo traduzca. Bueno, pues es muy sencillo. Lo que la gente dice, impotencia
de coger. Coeundi es una palabra totalmente latina y coger es una palabra totalmente castellana que expresa perfectamente la idea. ¿En qué consiste bueno, dice el Canon 1061, se llama consumado el acto que han realizado los cónyuges de modo humano, el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole. Eso es la consumación. Y en una manera más descriptiva, los canonistas, del parte del varón, la consumación puede ser que haya aparente consumación y no haberla canónicamente. Se requiere erección, penetración y deposición del semen dentro de la vagina de la mujer. De tal manera que el que hace, el que tiene el coito, la cópula, con condón, no es consumación matrimonial. Tiene que, para hacer consumación matrimonial, depositar el semen dentro de la vagina de la mujer. En esta manera se puede decir que sí hay consumación. Después habrá la oportunidad de hablar más largo de los diferentes casos de impotencia, que puede ser por parte del hombre, por parte de la mujer, que puede ser perpetua o temporal, que puede ser relativa, si nada más entre estas dos personas, o absoluta, ¿verdad? Puede ser relativa, de todas maneras es impotencia. Dice aquí, bueno, la esterilidad ya dijimos. Voy a poner un ejemplo, y esto es muy útil, sobre todo para aquellas gentes que no han podido cuajar su matrimonio. Para mí es una explicación muy sencilla, recurriendo a la impotencia. Un sacerdote muy inglés, muy culto, el padre José, ay Dios mío, ahorita se me va. Aquí trabajó con nosotros en México, estaba incardinado a Cuernavaca, él era inglés, Lord, pero se incardinó aquí a Cuernavaca. Bueno, él estuvo con nosotros y después se fue a Dallas, Texas, allá estuvo y regresó para morir a Monterrey. El padre, en alguna ocasión, yo fui a su casa en Dallas, en un pueblito que se llama Frisco, Texas, y tenía una casa que era una joyita, porque él era de rito oriental, muy cuidadoso, una cosa fantástica, todos los detalles, ¿verdad? Y resulta que, para poner este ejemplo, tenía en su casa a dos perritos. Uno de ellos se llamaba Sirio, y este perrito era de la raza, yo creo, más chiquita que hay en el mundo, chiquititito, yo creo que de una cuarta tantito más. Y ese perrito, pues el padre estaba en su cuarto, tenía su colchoncito, etcétera. Bueno, lo quería muchísimo. Y le había dado un título, porque era muy chistoso el padre, un título de doctor en Derecho Canónico. Tenía firmada con su patita Sirius. Y en el jardín de la casa había una hermosísima perra negra enorme, grandísima, que se llamaba Francesca. Y bueno, pues los perros ladran y el padre era muy simpático y decía, mira, aunque Sirius es tan pequeño, ladra y Francesca hace caso, ¿verdad? Hace caso de lo que le dice Sirius. Pero evidentemente que entre Francesca y Sirius el amor era imposible, simplemente porque pues era él muy pequeño y ella enorme, no había posibilidad de que se unieran. Bueno, este hecho que se llama impotencia relativa, que puede pasar también entre los hombres, es lo que pasa en muchos matrimonios, que son como Sirius y Francesca, que si Sirius buscara una perrita de su capacidad, de su naturaleza, de su raza, o aunque no fuera de su raza, de su tamaño, funcionaría muy bien, y Francesca también. Pero entre Francesca y Sirius el amor es imposible. Yo pienso que a mucha gente es lo que le pasa, pero psicológicamente. En el ánimo de la psiquiatría no se dieron cuenta, se casaron y son totalmente imposibles. Hay una impotencia
entre ellos, una impotencia relativa, ¿verdad?, que incapacita la relación profunda entre ellos. Es una manera, un ejemplo burdo, pero para decirle lo que pasa con frecuencia, y esto es un hecho. El canon de la impotencia nos sigue hablando. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio mientras persista la duda. Miren, la Iglesia, a pesar de ser tan angelista en otras épocas, si alguien dudaba de si podía o no podía, la Iglesia le daba permiso, cásate, y si no, pues se declara el matrimonio no consumado. Pero la Iglesia es tan madre que a pesar de todo como que le decía, bueno, haz la prueba, proponte, daste la prueba, y si no, bueno, pues no ha pasado nada, ¿verdad? Así es que algunos que piensan que la Iglesia es superangelista, no es cierto. Siempre ha pensado que la unión carnal es fundamental, central en el matrimonio sacramental y simplemente en el matrimonio humano. La parte carnal es fundamental. La fase sexual no es de despreciar, no es de decir es una cosa secundaria, no, es fundamental, aunque claro, tampoco la idolicemos como hace nuestra época, ¿verdad? Que todo es sexo, sexo, y entonces pensamos que de esa manera la gente va a ser feliz. Es muy importante, pero no es todo. Le habíamos dicho, la esterilidad ni prohíbe ni dirime el matrimonio, ¿verdad? La esterilidad ni prohíbe ni dirime el matrimonio, y la esterilidad en sí no dirime, porque dice la gente, bueno, es que no tuve hijos, quiero anular mi matrimonio. Bueno, habría que ver si podría meterse por otro lado, por error sustancial, por matrimonio condicionado, etcétera, pero en principio, así sencillamente, la esterilidad no dirime el matrimonio. Canon 1085, el famoso impedimento del ligamen. Atentan inválidamente el matrimonio que está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Si hay un vínculo anterior, no puede contraer matrimonio. Aunque aquí hay una distinción, y sobre todo para cuando veamos la pastoral de divorciados, que es muy interesante, muy importante. Tiene que haber realmente un verdadero matrimonio. Si el matrimonio nada más es aparente, entonces el segundo matrimonio, si se ha tentado, es el verdadero matrimonio. Es el verdadero matrimonio, ¿verdad? Es decir, tiene que ser realmente un matrimonio que sea verdadero, un verdadero ligamen, para que no pueda contraerse válidamente un segundo matrimonio. Quiero ponerles un ejemplo que siempre me ha impresionado. Se trata de hace muchos años, en la curia, haber sido por los años 70 y tantos, llegó un señor de Estados Unidos a buscar a su mamá, que vivían en el barrio de Tepito. El barrio de Tepito es el famosísimo barrio de México. La señora llegó también y quería orientación, simplemente orientación en la curia. Y la historia era esta: días antes de comenzar el cierre de los cultos, fíjense, en el año 26, esta boda, ¿verdad? Ella contrajo matrimonio. Contrajo matrimonio antes de tener 14 años. Antes de tener 14 años. Y se casó. En aquel tiempo la gente era muy temerosa de Dios. Pronto se dejaron, porque el hombre se fue a Estados Unidos y se llevó al niño, que era el que venía a buscar a su mamá, el señor que venía a buscar a su mamá, y ella se quedó, no se dieron muy bien cuenta, total que ella indebidamente atentó un segundo matrimonio, con lo cual le había ido muy bien, tenía varios hijos, era muy feliz, y venían a ver, ahora, ¿qué hacemos? Estudiando el caso con detenimiento, porque mandé traer la presentación que se hizo en la parroquia de Tepito, una que se llama la Concepción Tequipejuca, es una parroquia antiquísima, la Conchita le llama la gente, y estaba la presentación, y en efecto, en la presentación el señor cura puso, anda en 14 años. Cuando decimos anda, significa que no los ha cumplido, ¿verdad? Anda en 15 años, significa que no ha cumplido 15 años. El señor cura
¿quién sabe qué pasaría? O la secretaria, o se le cuatrapeó, o no pidieron la dispensa. Buscas la lista de dispensas en la mitra, no hay dispensa. Entonces, en realidad, el primer matrimonio era nulo, y el segundo matrimonio, que lo contrajo con conciencia de invalidez, era el verdadero matrimonio, ¿verdad? De tal manera que, en realidad, el segundo matrimonio no tuvo que separarse porque era el verdadero matrimonio. A veces no es muy comprensible, el mismo Señor, su hijo, no comprendía muy bien las cosas, pero en fin, el segundo parágrafo es muy importante, ahorita lo vamos a volver a leer, para ver que para que haya ligamen verdadero, tiene que haber un verdadero matrimonio. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Chocolate de Montagne. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Es inadmisible la afirmación de que el DIU no es abortivo, cuando las mismas revistas especializadas y hasta la Organización Mundial de la Salud, en sus informes al respecto, así lo reconocen explícitamente. Tanto es así que mientras fue ilegal el aborto, fue prohibida su comercialización e implantación en los mismos Estados Unidos. ¿Cómo puede pretender este mundo el respeto de los derechos humanos si se excluye a los no nacidos de su aplicación? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Dice el parágrafo segundo: aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por cualquier causa, no por eso es lícito contraer otro matrimonio antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del precedente. Pero dice, no es lícito, no dice que es inválido. Si como en el caso anterior de mala fe contrajo un matrimonio segundo, en ese momento tenemos que decir que el segundo matrimonio es el matrimonio válido. Es decir, cuando se disuelve un matrimonio anterior y se ha contraído otro, y se declara nulo el primero, ya no se requiere contraer matrimonio en el segundo. El canon 1086 dice lo siguiente: es el impedimento de disparidad de culto entre un católico y un no bautizado. Dice el 1086.1: es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica y otra no bautizada. En este caso, si se quieren casar, bueno, puede dispensarse en peligro de muerte, pero si se quieren casar, el señor obispo puede dispensar el matrimonio, el ordinario, o bien, si quiere bautizarse y confirmarse y entrar a la Iglesia Católica, pues todavía más sencillo, no hay ningún problema. Pero si no quiere bautizarse, puede, sin embargo, contraer matrimonio con la dispensa
de disparidad de culto, ¿verdad? Otra cosa es el matrimonio con un evangélico bautizado. Ese tipo de matrimonio mixto requiere no de dispensa, sino solamente del permiso del ordinario. Cuando se trata, Canon 1100, vamos a ver 25, 1126, 25, 24. Dice, está prohibido sin licencia expresa de la autoridad competente el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia Católica y uno que adscrita a una iglesia o comunidad eclesial que no se halla en comunión plena con la Iglesia Católica. Aquí nada más es una licencia. En cambio, en el impedimento dirimente no bautizado es una dispensa. Canon 1087, atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas, diaconado o presbiterado. Sin embargo, el diaconado en peligro de muerte sí puede dispensarse, no así el presbiterado. 1088, atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados con voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso. Ya no votos solemnes, sino votos perpetuos. Los votos, las congregaciones de derecho diocesano, el obispo es el que tiene que dispensar, no la Santa Sede. 1089, el rapto. Este es para tutelar, es un antiquísimo impedimento que en realidad ahora pues ya debería desaparecer porque hay otras maneras de considerarlo. Pero dice 1089, no puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada, al menos retenida con miras a contraer matrimonio, a no ser que después la mujer separada del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. En la antigüedad era muy frecuente esto, y entre nuestro pueblo también, ¿verdad? Aunque muchas veces el rapto era un rito, no era un rapto real. Se robaba a la muchacha, dice toda la gente, pero en realidad la muchacha estaba plenamente de acuerdo en irse con él. Eso realmente no es un rapto. El rapto debe ser en contra de la voluntad, retenida en contra de su voluntad para contraer matrimonio con ella, ¿verdad? O sea que la Iglesia quiere tutelar pues que nadie use de la violencia para poder casarse. 1090, este es la famoso conyugicidio. A ver, 1090 tiene varias figuras. Uno, quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte de su cónyuge, de él, o de su cónyuge, o del otro, atenta inválidamente el matrimonio. Si alguien, por quererme casar con esta mujer, mato a mi esposa o mato a su esposo, evidentemente hay este impedimento de crimen que está reservado a la sede apostólica. 1090. También atenta inválidamente el matrimonio entre si quienes con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. No sé si recordarán aquella película antigua que se llamaba Las Diabólicas, con Simón Signoret, ¿verdad? En que los dos se pusieron de acuerdo, amante y el esposo, para matar de susto a la esposa. Este sería otro caso de conyugicidio. 1091. La consanguinidad. Aquí ha habido cambios muy grandes porque antes había muchos impedimentos de consanguinidad. Ahora han venido a ser reducidos a su mínima expresión. Ya se había expresado que en línea recta de consanguinidad es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. Sea la hija, el hijo, o la madre, el padre, en línea recta, no pueden contraer matrimonio los ascendientes y descendientes, el abuelo, etc. En tanto que en línea colateral, el matrimonio colateral es nulo hasta el 4º grado, nada más que el impedimento puede dispensarse en algunos casos. El 4º grado. Ahora hay una manera nueva de contar. Antiguamente se contaba de una manera, a otra se cuenta de otra. Se pone lo que se llama el árbol
el abuelo, los padres, si son primos hermanos, los hijos son los primos hermanos, y se cuentan, a partir del tronco del abuelo, se cuentan las cabezas. Por ejemplo, el abuelo, los padres, los hijos. Estos son parientes en cuarto grado. Antiguamente se llamaba en segundo grado. Descontado el abuelo, el papá y el hijo está en 2 grados, el otro papá y la hija está en otros 2 grados, total cuarto grado. Los primos hermanos, vaya, más sencillo. Solo hay 3 impedimentos de consanguinidad dispensables. Tío y sobrina, o tía y sobrino, ¿verdad? Esto puede ser de la misma edad por las antiguas familias patriarcales, hacía que la diferencia de edades fuera muy diferente a la que hay hoy. Se puede dispensarlo el señor obispo, y en peligro de muerte cualquier sacerdote, primos hermanos o tío abuelo. Tío abuelo también entra en el 4º grado y se puede dispensar. Es raro que se pueda dar, pero hemos encontrado casos que se pueden dar. El que de momento no se dispensa, aunque alguna vez tendremos que decir algo de ello, es el entre hermanos o medios hermanos. Aunque en la historia ha habido casos de dispensa. Ha habido casos de dispensa a través de la historia. Ya platicaremos algún día de esto. Finalmente, la afinidad. La afinidad es el parentesco político. Antes había muchos impedimentos de afinidad, hoy nada más es entre la suegra y el yerno, o entre el suegro y la nuera, ¿verdad? Estos serían los impedimentos que pueden dispensarse, pero se obtienen a través de la dispensa del obispo. Se llama afinidad en línea recta. Finalmente, el de pública honestidad, se puede dar el caso, es cuando la gente vive en concubinato, pero luego, después de vivir en concubinato con la mamá, quiere casarse con la hija, canónicamente. Se llama pública honestidad, es que en realidad hay un parentesco, aunque no haya el sacramento, hay una relación de padrastro, ¿verdad? Es una relación de afinidad, igual que la de el 1092, de afinidad en línea colateral, en línea recta, perdón, de afinidad en línea recta. Si alguien vive en concubinato, o unido por el sí, se junta con una señora, se casa, luego se divorcia, o sin divorciarse, sino ahora quiere casarse con la hija por la iglesia, hay que pedir la dispensa del impedimento. Se llama de pública honestidad, porque públicamente esta chiquilla lo consideró papá, padrastro, y es una cosa que va contra la naturaleza, ¿verdad? Padrastro. Ya ven ustedes que qué lamentable es que la mayor parte de los padrastros tratan de abusar de las hijastras, o con mucha frecuencia tratan de hacer esto. Hay esta que se llama pública honestidad. El concubinato público notorio, todo el mundo sabía que eran concubinos y ahora quiere casarse con la mamá, podría ser también, con la mamá. Este señor, lógicamente, tiene pública honestidad. Finalmente, los parentescos legales. Todo esto depende de mucho de la ley civil, ¿verdad? De si el hijo adoptado, también va en contra un poco de la naturaleza, ¿verdad? Si un matrimonio adopta un hijo, es totalmente que muere el esposo y que la mujer quiera casarse con el hijo. Es repulsivo a la naturaleza humana, adoptado. O bien al revés, ¿verdad? Él adopta a un señor, a una niña, ya. El peligro que vi, las señoras que llevan una niña. La lleva y resulta que la mujer se muere y entonces él quiere casarse con la hijastra. No es hijastra real, pero evidentemente que es adoptada, ¿verdad? Es adoptada. Entonces esto repugna a la naturaleza. ¿Por qué? Porque son relaciones psicológicas de padre e hijo.
Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, ven síguelo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes, en Koinonia Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para Jóvenes en Koinonia Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Quisiera decirles que si alguno de ustedes vive con alguna persona o casada por el civil y tiene alguno de estos impedimentos, podemos facilitarles para que el señor obispo se los dispense y se contraiga el matrimonio de una forma discreta, ¿verdad? De una forma sencilla, ¿verdad? Para que puedan contraer matrimonio. Así es que hay que arreglar la gente, aún en estos casos así más, pues un poco difíciles, pero pues la Iglesia quiere de verdad que la gente viva con Dios y se acerque a Dios a pesar de los errores anteriores contraídos. Vamos ahora a ver la famosa forma canónica. ¿Qué se requiere para la validez del matrimonio? Aquí es una cosa muy importante que a veces la gente no sabe. La gente piensa que si se casa ante el padre, ya está casado. Y fuera del peligro de muerte esto no es cierto. O de algún otro caso por ahí. Sino que tiene que seguir la norma que garantice la forma. Es como si dijéramos presentarse ante el juez correspondiente. Si yo quiero casarme por el civil y me voy a presentar ante el juez penal, pues, o ante el juez administrativo fiscal, pues lógicamente que no va a ser válido. Tiene que ser ante el juez de lo familiar, ante el juez del registro civil, ante la autoridad cualificada debidamente. El canon 1108 es fundamental para qué es la forma canónica. La forma canónica dice, es muy tajante, solamente son válidos. ¿Qué significa? Que todos los demás son inválidos. Solamente son válidos los matrimonios que se contraen en tal forma. Si un matrimonio no se contrae de tal forma, el matrimonio es inválido. Que se contraen ante el obispo del lugar o el párroco. En cada punto de la tierra, solo hay unas cuantas personas que pueden asistir al matrimonio. Al matrimonio, solamente. No cualquier sacerdote. Todos los demás sacerdotes tienen que ser delegados. Tienen que recibir la potestad de cualquiera de estas personas. Estoy aquí en la parroquia de la Encarnación, yo no la conocía. Aquí está enfrente a mí, la estoy mirando. Estoy aquí en un salón donde estamos grabando. En este punto de la tierra, para contraer matrimonio en este saloncito, solamente lo pueden hacer por poder propio el Papa, que está muy lejos.
el señor obispo, el señor arzobispo, don Rafael Romo, que algún día aquí estuvo hace poco, y el párroco, el padre Jeff. Nada más. Todos los demás sacerdotes podemos asistir al matrimonio, pero tenemos que recibir la delegación precisamente de estas personas. Sea del señor arzobispo o del que hace sus veces, que es el vicario general, sea del párroco, el padre Jeff, para poder asistir a este matrimonio. Esta delegación tiene que ser en forma específica o en la actualidad, antes no se podía, en forma general. Pero para la validez del matrimonio se tiene que ser el testigo cualificado recibiendo, además de ser ministro sagrado, recibiendo la potestad, la licencia para casar de cualquiera de estas tres personas, del Papa, del obispo o el vicario general, que es el que hace las veces del obispo, 4 personas, y del párroco. Todos los demás reciben la delegación de cualquiera de estas personas en forma general o en forma específica. Dice aquí, ante el párroco del lugar, un sacerdote o diácono, ministro sagrado, delegado por uno de ellos, para que asistan ante 2 testigos de acuerdo a las reglas establecidas, hechas excepciones, una serie de excepciones que hay. Antiguamente no había excepciones, fuera del peligro de muerte. Ahora hay excepciones y hay que conocerlas, que las vamos a ir tratando. Pero la norma general sigue siendo la misma. Sacerdote o diácono delegado por el obispo o el párroco, en forma particular o en forma general. En forma general tiene que tener ciertas características, no nada más así de palabra. Ahí te delego, ahí te dejo la parroquia, ahí te quedas, a ver qué haces. Eso no tiene ninguna validez canónica. Hay excepciones. Vamos a ver cuáles son estas excepciones. Sigue el canon, parágrafo 2. Se entiende que asiste el matrimonio solo aquel que, estando presente, pide la manifestación del consentimiento. El sacerdote asiste al matrimonio pidiendo el consentimiento de los contrayentes y la recibe en nombre de la Iglesia. El sacerdote, según la teología latina, diferente a la oriental, asiste al matrimonio pidiendo el consentimiento en nombre de la Iglesia. Los ministros del sacramento son los propios contrayentes. Pide presente, estando presente, pide la manifestación del consentimiento de los contrayentes. Incluso en el matrimonio por poder, pide el consentimiento de una parte o de las dos y de los que tienen el poder, ¿verdad? Pide el consentimiento de los que tienen el poder, que debe ser perfectamente cualificado, certificado y en ciertas condiciones. Tiene que estar el consentimiento de presente. La Iglesia es muy delicada en esto porque, como hemos dicho, se puede contraer matrimonio por convivencia, pero la Iglesia se resiste a darle validez a este tipo de matrimonios. Aquí están las excepciones, las vamos a tratar. Esta es también una norma importantísima. ¿Quién es el que tiene que dar la delegación? Aquí hay una confusión enorme aún entre los sacerdotes. La delegación no me la da el párroco tramitante. Yo quiero casarme en este salón y yo pertenezco y tramité mi matrimonio en la parroquia del Espíritu Santo. No me la puede dar el párroco del Espíritu Santo. Me la da el párroco del lugar donde se celebra el matrimonio. Es una ley estrictamente territorial. Es una ley territorial, estrictamente territorial. El obispo de Tijuana, yo soy de Mexicali. Quiero casarme aquí en este saloncito, por lo que sea. ¿Quién tiene que delegar al sacerdote? Al sacerdote lo tiene que delegar, no el obispo de Mexicali, sino el obispo de Tijuana
y el párroco de la Encarnación. No, el obispo de Mexicali y el párroco del Perpetuo Socorro de Tijuana. Es en el lugar donde se contrae el matrimonio. Por eso muchos matrimonios son inválidos. Por ejemplo, la gente a veces acostumbra, pero ya lo saben, no hacen caso, casarse en la playa cuando el párroco y el obispo no están de acuerdo. Llevan un sacerdote, se casan en la playa, así, pero resulta que no tenía delegación de nadie. El matrimonio es inválido. Actuó inválidamente el sacerdote porque no recibió, no es un testigo cualificado. La cualificación se da cuando el obispo o el párroco delegan para ese matrimonio. Es una ley estrictísimamente ritual y territorial. El matrimonio es la única sacramento que pone condiciones muy estrictas para la clandestinidad, para que no se salten las trancas. Es el único sacramento que está totalmente determinado para poder contraerse válidamente con la forma canónica, ¿verdad? La ley para las delegaciones es estricta, no supone, llamemos así, así nada más error común. Tiene que haber lo que se llama título colorado, es decir, es una ley estricta. No se puede uno salvar de esto a menos que, volvamos a decir, esté en peligro de muerte, esté en algún otro caso exceptuado, o bien Roma puede a veces delegar a uno, la penitenciaría, para algún caso especial directamente, ¿verdad? Directamente. Bien. También es una ley estrictamente ritual, ya que estábamos hablando de los orientales. Tiene, de alguna manera, que pertenecer al mismo rito el que da la delegación, o hacer la sustitución. Hay una manera con donde no hay sacerdotes del mismo rito. Por ejemplo, aquí en Tijuana quieren casarse 2 maronitas, que son los que más hay. Por cierto que mañana es día de San Marón, el día 10. El día 10 es día de San Marón. San Marón fue el fundador de un monje oriental sirio. Si los 2 son maronitas, hay que pedir la licencia, o hay otra manera de pedir la licencia al obispo maronita de México que está en el Distrito Federal, al padre George. ¿Por qué? Porque el señor obispo de Tijuana, aunque estén aquí, aunque vayan a misa aquí, no tiene jurisdicción directa sobre ellos, ¿verdad? Alguno debe pertenecer al propio rito. Y además, entre los orientales hay una cosa: los diáconos no pueden asistir al matrimonio. Tiene que ser necesariamente un presbítero. El ministro sagrado tiene que ser sacerdote, presbítero u obispo para poder asistir al matrimonio. No valen los diáconos. Es una disciplina diferente. Es una disciplina diferente. Pues bien, hemos terminado por el día de hoy. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.